¿Te has puesto a pensar alguna vez, en serio, si sabemos cuánta gente hay en el mundo? Buena pregunta. Es que a veces miras un mapa Mm, y hay zonas que parecen, no sé, vacías, mm. como si no viviera nadie. Y te quedas pensando, no, ¿será que realmente sabemos cuántos somos? Es una pregunta que no nos hacemos muy a menudo, la verdad. No, para nada. Pero es más importante de lo que parece, ¿no crees? Totalmente. Muchísimo más. Hoy vamos a meternos de lleno en este tema. Un tema fascinante. Hemos encontrado un artículo interesantísimo que habla sobre un estudio publicado en Nature Communications, nada menos. Interesante. Y la pregunta central es esta. ¿Es posible que estemos contando mal la población mundial? Mm. Y si es así, ¿qué implicaciones tiene esto para todos nosotros? Hoy vamos a intentar que te quede clarísimo por qué este posible error en las cifras globales es tan importante Exacto. y cómo nos afecta a todos, desde la salud hasta la planificación del futuro del planeta. En todo. Desde luego. Así que prepárate para algunas revelaciones sorprendentes. Empecemos con esa imagen que mencionaba al principio. Vale. Esos lugares que en los mapas parecen deshabitados. Sí. El artículo habla de viajes por Latinoamérica, donde te encuentras con pequeños pueblos que, según las estadísticas, apenas existen. Curioso. ¿Te lo imaginas? Pueblos enteros que no aparecen en los datos. Es una observación muy astuta, la verdad. Esas comunidades rurales, con sus casas dispersas, sus caminos de tierra, Sí. su forma de vida particular, a menudo pasan desapercibidas para los grandes censos de población. Es como si fueran invisibles. En cierto modo, sí. Y esto no solo ocurre en Latinoamérica. No, para nada. El artículo también menciona Asia, África, Ajá, incluso partes de Europa del Este. exacto. No es un fenómeno aislado. Es algo global. Mm. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Cómo se calcula la población mundial hoy en día? Bueno, la forma más común, como explica el artículo, es utilizando un sistema de cuadrículas. Cuadrículas. Se imagina que dividimos la Tierra en un montón de cuadraditos pequeños. Vale. A cada cuadradito le asignamos un número de personas que se estima que viven allí, basándonos en los censos y en las imágenes de satélite. Ah, como si pusiéramos una red encima del mundo y contáramos cuántos puntitos, o sea, personas caen en cada cuadradito. Exactamente. Es una buena analogía. Esta técnica, que se llama modelo de datos de población en cuadrícula, ha sido muy útil para muchas cosas, desde planificar la construcción de carreteras hasta predecir el impacto de desastres naturales. Suena bastante lógico. Sí, pero aquí es donde se pone interesante la cosa. Uf, ya me estaba yo oyendo que no iba a ser tan sencillo. ¿Cuál es el truco? El problema es que estos modelos se diseñaron y se calibraron principalmente para entornos urbanos, Ajá. para lugares donde la gente vive muy concentrada. Claro, donde es más fácil contar. Exacto. Hay más información disponible, las construcciones como edificios y calles son más visibles desde el espacio. En una ciudad ves un edificio enorme y ya sabes que ahí viven cientos de personas. Exacto. Pero en el campo, la cosa cambia. ¿Cómo se calcula la población en zonas rurales? Esa es la cuestión. En las zonas rurales la gente vive mucho más dispersa. Los registros oficiales, como los censos, no siempre llegan a todas partes y las viviendas a veces son difíciles de detectar en las imágenes de satélite, ya sea porque son pequeñas, están ocultas por la vegetación, Claro, no es lo mismo un bloque de pisos que una casa de campo. o simplemente porque no hay muchas construcciones que destaquen. Y lo que me dejó alucinada es que, según el estudio, casi nadie había investigado la precisión de estos sistemas en zonas rurales. Increíble, ¿verdad? Durante años, se dio por sentado que funcionaban igual de bien en todas partes. Pero la realidad es muy diferente. Y la cifra que encontraron es impactante. Entre el 53% y el 84% de la población rural podría estar siendo ignorada por estos sistemas. Es una barbaridad. O sea, miles de millones de personas. Y nosotros tan tranquilos, pensando que sabemos cuántos somos en el mundo. Es que es muy difícil de imaginar. Totalmente. Para que te hagas una idea de la magnitud del problema, los investigadores de la Universidad Aalto en Finlandia tuvieron una idea muy ingeniosa. Ah, sí. ¿Qué hicieron? Analizaron qué ocurrió con la gente que tuvo que desplazarse por la construcción de grandes presas entre 1975 y 2010. Interesante. Cuando se construye una presa grande, muchas personas tienen que abandonar sus hogares. Claro. Y de esos movimientos de población suele haber registros bastante precisos. Entiendo, como si tuvieran una foto del antes y después de la zona. Exacto. Ingenioso. Pues bien, analizaron 307 proyectos de presas en 35 países diferentes. Caramba. Y compararon cuánta gente se había desplazado según esos registros con lo que decían 5 de las bases de datos de población global más importantes: World Pop, GWP, RIAP, Landscan y GHS Pop.
las más utilizadas, vamos. Y el resultado, como te puedes imaginar, no fue muy alentador. No, me lo imagino. Ninguna de las 5 bases de datos coincidió con los datos reales de desplazamiento. Vaya, Todas subestimaron la población rural. increíble. Y la más precisa. Incluso WorldPop, que era la más precisa de las 5, contó solo la mitad de la gente que realmente se había desplazado. La mitad. El margen de error más pequeño fue del 53%. Impresionante. Y el más grande, en el caso de GHS-Scopy, llegó al 84%. O sea que en algunos casos solo contaban a 1 de cada 5 personas que realmente vivían allí. Es una diferencia brutal. Totalmente. Uno pensaría que con la tecnología que tenemos hoy en día, estas cosas estarían más controladas. Ya te digo. Pero este estudio demuestra que no es así. Y esto tiene consecuencias muy importantes para todos nosotros, que van mucho más allá de tener una cifra incorrecta de habitantes en el planeta. Por supuesto. Estos datos de población se utilizan para planificar servicios esenciales, como escuelas, hospitales, redes eléctricas. Sistemas de alerta temprana para desastres naturales. Todo. Es la base de la planificación en muchísimos ámbitos. Imagina que crees que en un lugar viven 10,000 personas, pero en realidad son 20,000. Claro. ¿Cómo calculas cuántas escuelas necesitas? O cuántos hospitales o cuántas carreteras. Te quedas corto en todo. Desde la cantidad de profesores hasta las vacunas que se necesitan. Es como si organizaras una fiesta para 10 amigos y de repente aparecieran 20. Jajaja, sí. Te quedas sin comida, sin bebida, sin espacio. Un caos. Y en este caso, las consecuencias son mucho más graves. Mucho más. El estudio demuestra que esta subrepresentación de la población rural ha introducido un sesgo sistemático en muchos estudios, favoreciendo a las zonas urbanas en la toma de decisiones. Claro. Esto puede haber afectado, por ejemplo, a la planificación sanitaria, A la distribución de vacunas. a la asignación de recursos en caso de emergencia. En fin, a un sinfín de cosas. El director del estudio lo dice claramente. Estos datos se han utilizado ampliamente para la toma de decisiones, pero sin una evaluación sistemática de su precisión. Y ahora, la pregunta es, ¿por qué se nos escapan tantas personas en las zonas rurales? ¿Por qué es tan difícil contarlas bien? El artículo menciona varias razones. Una de ellas es que los censos nacionales, que son la base de muchos de estos cálculos, no suelen ser tan precisos en las áreas rurales. Claro, es más complicado llegar a zonas remotas, hay menos recursos. A veces hay conflictos o problemas de seguridad que dificultan el trabajo de los encuestadores. El ejemplo de Paraguay, donde se estima que en el censo de 2012 faltó contar hasta el 25% de la población, es bastante ilustrativo. Una cuarta parte de la población. Es una barbaridad. Una barbaridad. Y luego está el tema de cómo se utilizan esos datos de los censos para crear los mapas de población. Muchos modelos utilizan la detección de luces nocturnas desde satélites como indicador de densidad de población. Sí, es una técnica habitual. Esto funciona más o menos bien en las ciudades que suelen estar bien iluminadas. Pero claro, deja fuera automáticamente a las zonas rurales donde no hay tanta electricidad. Es un sesgo normalmente. Totalmente. Y no solo eso. También hay un problema con la resolución de las imágenes de satélite. Los satélites que se utilizan para esos modelos a veces no son capaces de distinguir viviendas que están muy dispersas o que están ocultas entre la vegetación. Entiendo. Al final, es como si los sistemas de conteo estuvieran diseñados para ver lo que es fácil de ver, las ciudades. Y les cuesta mucho registrar lo que está más disperso o oculto en el campo. Exacto. Como dicen los autores del estudio, los datos disponibles se han calibrado principalmente para entornos urbanos, dejando de lado la realidad de millones de personas que viven en zonas rurales. Y todo esto nos lleva a una pregunta aún más grande. Si estamos contando tan mal a la población rural, ¿qué pasa con las estimaciones globales de población? Las que hacen la ONU, el Banco Mundial. Esas mismas también estarán equivocadas. Buena pregunta. Esos cálculos globales se basan en gran medida en la información proporcionada por los censos de cada país. ¿Ya? Si esos censos tienen errores importantes en las zonas rurales, es muy probable que la población mundial sea mucho mayor de lo que pensamos. El estudio no se atreve a dar una nueva cifra global. Pero habla de que podría haber una diferencia de miles de millones de personas. Eso cambiaría por completo nuestra comprensión de temas como el cambio climático, la pobreza global. O las proyecciones de crecimiento demográfico. Imagina cómo cambiarían las cosas. Sería un cambio de paradigma. Totalmente. Ahora bien, es importante mencionar que no todos los expertos están de acuerdo con las conclusiones del estudio. Por supuesto. Hay quien argumenta que la calidad de los datos ha mejorado en la última década.
gracias a imágenes de satélite de mayor resolución, censos más modernos. Sin embargo, este estudio se centró en el periodo entre 1975 y 2010. Un periodo en el que la información es más escasa. Por lo que sus hallazgos son especialmente relevantes para comprender las posibles imprecisiones de los datos históricos. Entiendo. Entonces, ¿qué se puede hacer para mejorar la situación? Los autores del estudio proponen varias soluciones. La primera, y quizás la más obvia, es invertir más recursos en la realización de mejores censos en las zonas rurales. Más personal, mejor tecnología. Exactamente. También sugieren utilizar fuentes de información alternativas. ¿Cómo? Como encuestas a hogares o registros de desplazamiento de infraestructuras como las presas que mencionábamos antes. Interesante. También proponen reducir la dependencia de indicadores poco fiables, como las luces nocturnas, en los modelos de población rural. Tiene sentido. Y por último, algo que me parece fundamental, incluir márgenes de error y estimaciones de fiabilidad en los mapas de población. Para que sepamos cuánto podemos confiar en los datos. Exactamente. Me parece una idea genial. Como dicen los autores del estudio, es necesario un debate crítico sobre las aplicaciones de estos mapas para garantizar un acceso equitativo a los servicios para las comunidades rurales. En definitiva, este estudio nos hace reflexionar sobre algo muy importante. ¿A quién vemos y a quién dejamos de ver cuando recopilamos estadísticas globales? Es una pregunta fundamental. En la era de la información, todavía tenemos que aprender a contar bien a las personas. Sin duda. Y es crucial que seamos conscientes de estas posibles lagunas en la información, porque pueden tener un impacto real en la vida de millones de personas. Y hasta aquí nuestro viaje al corazón de cómo contamos a la población mundial. Un viaje fascinante. Y un poco inquietante, la verdad. Sí, un poco. La conclusión principal es que es posible que estemos subestimando a la población mundial de forma significativa debido a problemas sistémicos en la recopilación de datos en zonas rurales. Exacto. Y esto, como hemos visto, tiene enormes consecuencias para la planificación y la asignación de recursos a nivel global. Nos hace preguntarnos cómo cambiaría nuestra comprensión de los desafíos globales si tuviéramos una imagen más precisa de la distribución de la población mundial. ¿Qué necesidades u oportunidades invisibles podrían surgir? Es una pregunta que nos deja pensando. Y a ti, que nos estás escuchando, te invitamos a reflexionar sobre esto, a no creer ciegamente en las cifras sin cuestionar su origen. A ser críticos con la información que consumimos. ¿Qué otras cosas estaremos dando por sentado? ¿Quién sabe? Si te interesa seguir explorando este tipo de preguntas, te invitamos a escuchar nuestra próxima Deep Dive, donde nos adentraremos en otro misterio fascinante. No te la pierdas. Y si quieres seguir descubriendo con nosotros estos temas que nos hacen ver el mundo de otra manera, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna Deep Dive. Hasta la próxima. Hasta pronto.